martes 23 de mayo y es para mí, como siempre, un placer recibirlos en este martes 23 de mayo. Estamos en vivo en todas las plataformas que les voy a decir a continuación, pero les decía que es siempre para mí un placer, un honor estar con ustedes en estas transmisiones de este programa que se llama Contracorriente y que suceden gracias al esfuerzo de muchísima gente. Para empezar, de la Fundación Liberty Plus y del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. Pero además se une a esta transmisión Madero Radio y además estamos en vivo en varios canales de YouTube y en Facebook y en Instagram y en Twitter. ¿En dónde más se me está escapando algo? No estamos en vivo en TikTok, pero pueden encontrar los recortes en TikTok. Por cierto, a ver, voy a hacerme las redes sociales de una vez para que nos puedan seguir allí. Ahí está Liberty Plus F para TikTok y para Twitter, también para la cuenta de Instagram, en donde tenemos otra cuenta además que es Contracorriente Online. Y nos pueden encontrar en el canal de YouTube que es Liberty Plus Foundation y Liberty Plus. Ahí estoy yo. Está bastante fácil porque es como mi nombre, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Y si le agregan un número 1 al final, Gabriel Bauduco 1, me encuentran así en TikTok, donde comparto muchos fragmentos de este programa. Vamos a tener un programa especial. Mientras corre la cortinilla de la editorial, yo toso y regreso. Les decía que vamos a tener un programa especial, no porque sea una emisión extraordinaria, sino porque es especial para mí cuando tengo la oportunidad de concentrarnos en temas que no están siempre a la vista de todo el mundo. El año pasado y hay un enorme movimiento migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y las personas que ingresan a ese país, en su mayoría personas que buscan una vida mejor, están a la vista de todos. Cientos de miles, por cierto. Cientos de miles. En el caso de los cubanos, unos 300,000. Sin embargo, los efectos colaterales de eso, lo que no está a la vista, es lo que debe hacer el periodismo, mostrar esas cosas. Es fundamental que le prestemos atención a esto. Entre la enorme ola migratoria que se cuela en Estados Unidos, hay más de lo que uno pareciera encontrar. También agentes del régimen castrista se cuelan por las fronteras entre México y Estados Unidos, una frontera enorme. Y sin embargo, nadie lo imagina. Las razones por las que la gente no lo imagina son diversas. Pero pocas personas podrían pensar que el régimen exporta también a sus dictadores, que exporta también a sus represores. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, en este programa especial, que les digo que es especial para mí porque tengo la oportunidad de mostrar lo que no está a la vista. Muchas veces los que trabajamos en los medios de comunicación mostramos noticias de las que ustedes ya están enterados. Esa es la verdad. Sin embargo, pocas veces tenemos la oportunidad de mostrar un poquito más allá y de eso vamos a hablar el día de hoy. Mientras tanto, arrancamos de una buena vez con el radar contracorriente. La situación en Nicaragua está cada vez peor. Hay muchísimas cosas que la gente conoce, sabe de los presos políticos, sabe de los 7 precandidatos a la presidencia encarcelados, sabe de la ruptura con la iglesia y sabe sobre todo de la terrible situación económica. Pero para hablarles de todo esto, tengo esta tarde la fortuna de poder hablar con Roger Reyes. Roger, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder hablar acerca de la situación que está pasando en nuestro país, Nicaragua, que es sorprendente en mero siglo XXI, todo lo que está viviendo Nicaragua.
Roger es abogado y es activista y es, afortunadamente voy a usar el prefijo para las que muchas veces no es feliz usarlo, pero es felizmente expreso político. No, yo creo que es el término que te llena podría decirlo, de orgullo. Quiero hacer un paréntesis de uno de los tantos interrogatorios que estuve en prisión. Una vez un investigador me preguntó que es cómo me iba a sentir cuando a mis hijas se les preguntara de que su padre estuvo preso, de que si yo me iba a sentir avergonzado. Yo le dije, no, me voy a sentir orgulloso cuando se les pregunte a mis hijas, y sé que mis hijas también se van a sentir orgullosas porque van a tener a un padre que luchó por un país y que estuvo preso por un país. Un país que en los últimos años ha sufrido un enorme proceso de deterioro con las repetidas presidencias del dictador Daniel Ortega, pero además de eso es impresionante ver como les decía antes, el grado de absurdo que ha alcanzado. Un absurdo que, en pos de ser absolvido por una historia autorreferencial y autocontada, incluye incluso la justificación de una represión en la que murieron más de 360 personas. Veamos este video que quiero compartir contigo, Roger. Queríamos evitar el costo de tener que desalojarlo y nos presentaron aquel famoso documento firmado por todos ellos, donde nos decían que había que desmantelar el Estado. Una locura completa, una aberración, Y ya cuando llegó ese mensaje dijimos, esta gente está loca. Y aquí no queda más camino que desmantelar los tranques y restablecer el orden en el país. Y fuimos. Recordemos que esa manifestación del año 2018 era fundamentalmente una manifestación plagada de estudiantes y de personas de la tercera edad. Te escucho, Roger. Sí, tenemos que, para quienes aún no tienen conocimiento de lo que sucedió en Nicaragua, en el 2018 hubo lo que es un estallido social, algo que no fue planificado, algo que no fue organizado, sino que fue algo espontáneo por parte de los estudiantes en el mes de abril del año 2018. Esta provocación fue producto de una injusticia que se quería hacer en contra de los jubilados, en este caso los ancianos, los de la tercera edad, por medio de la Asamblea Nacional, que está controlada por el Poder Ejecutivo, que es del señor Ortega. Entonces, en ese momento los jóvenes salieron a protestar, y en el año 2018, producto de este estallido, de poder alzar la voz, tuvimos más de 350 personas muertas, en su mayoría fueron jóvenes, de manera injusta, un derecho constitucional que se tiene en Nicaragua, un derecho universal, el poder expresar, el poder exigir el cumplimiento de los derechos consagrados en las normativas jurídica, y no solamente interna, sino que los derechos humanos universal. En el 2018 también tuvimos más de 900 personas presas políticas entre el 2018 y el 2019, completamente injusta, precisamente por querer alzar su voz en poder exigir el cumplimiento de sus garantías constitucionales. Esto sucedió a inicio en el 2018, y es lo que tenemos a la fecha, un control absoluto de una sola persona, bueno, en este caso de una pareja, quien controla los 4 poderes del Estado en Nicaragua, que tenemos la conformación del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el poder electoral. Desde el 2018 hasta la fecha tenemos violaciones de los derechos constitucionales, pero es importante, Gabriel, aclarar de que estas violaciones no nacen en el 2018. El señor Ortega venía construyendo su aparato dictatorial, autoritario, y no es que esto se convirtió de la noche a la mañana. Él fue construyendo, fue quitando personerías jurídicas de diferentes partidos políticos, y cuando miramos ya él tenía el control de todo el estado de Nicaragua. Cuando tus hijas te pregunten por qué estuviste preso,
que les responderás. ¿Cuáles fueron los cargos formales? Bueno, jurídica, bueno, sería antijurídico porque no existe ningún asidero legal en mi proceso y en el proceso de cada uno de mis excompañeros de expresos políticos. No, las pruebas que presentaba el Ministerio Público, que es el órgano acusador por parte del Estado, no se relacionaban en ningún momento, valga la redundancia, con la relación de hecho establecida en una acusación penal. Eran pruebas completamente inútiles, eran pruebas impertinentes. Imagínate de que a uno de mis excompañeros de celda, una de las pruebas que se le presentó es cuando él tenía, creo que como 14 años y estaba en Disney. Y esta prueba, el Ministerio Público mencionó de que él desde temprana edad ya estaba siendo preparado por la CIA, ya estaba en Estados Unidos y Estados Unidos lo tenía en preparación de 14 años en Disney. Ese es el tema que el Ministerio Público presentaba. Por ejemplo, yo fui defensor de uno de los precandidatos a la presidencia y en un post que hice en una de mis redes sociales indiqué de que se estaba violentando su derecho constitucional en ese momento a mi cliente, a mi representado. Y el Ministerio Público argumenta que yo estaba instando a un desorden público, que yo estaba instando a un desorden social. Entonces este tipo de prueba es lo que el Ministerio Público presentó, que bajo una autonomía de poder la acusación no hubiese pasado desde el primer día. Y esto no solamente es mi caso, esto ha sucedido desde el 2018. Pero llegando a Gabriel, ¿cuál es la respuesta hacia mis hijas? Que es lo mismo que le comenté al oficial investigador, de que mis hijas yo creo que se van a llenar de orgullo porque su padre estuvo preso, uno porque estuvo preso de manera injusta, y lo segundo, que es lo importante, porque su padre estuvo preso por alzar la voz de otras personas, por alzar la voz de los jóvenes, por alzar la voz de los ancianos, por alzar la voz incluso por mis hijas, que yo quiero un futuro de oportunidades para mis hijas y para una nueva generación. Entonces, cada uno de los que salimos... Esperemos que así sea. Nosotros desde aquí seguiremos reportando los pormenores en la manera de lo posible, porque nunca es fácil reportar los pormenores de una nación o una dictadura, pero seguiremos reportando en la medida de lo posible todo lo que sucede en Nicaragua. Gracias por esta conversación. Sí. Gracias, Abel. Gracias. Nosotros continuamos con más Contracorriente. Esto es Radar. El fin de semana nos sorprendió con una noticia, luego del proceso de deterioro que se vive en Ecuador y sobre las amenazas de juicio político sobre el presidente Lasso. Nos despertamos con la noticia de que el presidente había disuelto la Asamblea Nacional. Para conversar de este tema está conmigo esta tarde María Paula Romo. María Paula, exministra de Gobierno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Gabriel, qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que podemos esperar? Sabemos que el presidente Lasso le permite la normatividad seguir con un proceso de gobierno hasta el final, un proceso de gobierno por decreto hasta el final de su mandato. ¿Esto es lo que se espera que suceda? A ver, permíteme unos minutos para explicar rápidamente la figura. Esta figura que se conoce en el Ecuador como muerte cruzada, más propia de un sistema parlamentario, le da la capacidad al presidente de la República de disolver el Congreso para adelantar elecciones. No es de disolver el Congreso para quedarse gobernando sin el poder legislativo. Por cierto, es una figura de doble vía, porque adelanta las elecciones del Congreso, pero también adelanta las elecciones del Ejecutivo. Es decir, su propio cargo tiene que volver a ser electo si él decide volver a participar, y los legisladores tendrán que volver a presentarse como candidatos. Dicho de manera coloquial, no es que el presidente dice, yo me voy, adelanto elecciones, pero el que venga va a tener que lidiar con ustedes también. No, también se renueva la Cámara. Efectivamente, es un dispositivo para resolver, pero es un dispositivo fuerte, ¿no es cierto? Es una medida realmente extrema,
para resolver una situación de bloqueo o de crisis política a la que efectivamente el gobierno del presidente Lasso fue abocado durante 2 años. El gobierno de Guillermo Lasso va a cumplir el día de mañana 2 años, es decir, la mitad de su periodo. Sin haber llegado a la mitad de su periodo, había sido llevado a procesos de impeachment, de destitución, de sacarlo del gobierno en 4 ocasiones distintas. Para los seguidores de la política latinoamericana, estos procesos han sido encabezados por el partido político de los seguidores de Rafael Correa. El correísmo tiene un comportamiento político caníbal, pernicioso. Si no están ellos en el gobierno, lo que hay es caos, es obstrucción, es una oposición realmente malsana y en honor a la verdad hay que sumarle a ese escenario una lista de errores cometidos por el propio gobierno del presidente Lasso que al final lo fueron dejando con pocas vías de salida y escogió esta, la de un adelanto general a elecciones. Sin espíritu de hacer leña del árbol caído, es preciso, acabas de decir una cosa, es preciso en pos de la paz, en pos de la objetividad, ver cuáles fueron esos errores del presidente Lasso. Sí, hay una lista de errores que creo yo que ha cometido el gobierno. Me parece que uno de los más graves respecto de su identidad política. Creo que al llegar al gobierno, el presidente, el gobierno, los ministros, los encargados de este tipo de definiciones, subestimaron lo importante que era para su propio electorado el enfrentar radicalmente el correísmo y lo que significaba. Y me parece que eso provocó que se debilite su propia base. Procuraron acuerdos, acercamientos, armisticios con un sector que de ninguna manera se los iba a permitir y creo que ese tal vez es uno de los errores más importantes. Por ejemplo, una grave crisis las de agrupaciones seguridad. campesinas. ¿Perdón? Por ejemplo, las agrupaciones campesinas. Sí, sí, por supuesto, la forma en la que trataron el paro de junio es uno de esos ejemplos, pero la propia relación con el correísmo. En algún momento procuraron, me parece, tender algún tipo de puentes, bajar un poco la beligerancia y en realidad lo que se quedaron era completamente desarmados frente a un sector que ni baja la beligerancia ni cree en la democracia cuando no son ellos los que están al mando. Entonces, me parece ahí que se equivocaron respecto de valorar al adversario y decía yo que vale también señalar, añadir ahí, la gravísima crisis de violencia, de crecimiento de la criminalidad organizada, de asesinatos. Realmente los indicadores de seguridad del Ecuador se deterioraron muy rápidamente y esa factura le ha pasado muy cara al gobierno. En un escenario de inestabilidad, Ecuador enfrenta ahora un proceso de reconstitución democrática, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, muchos opositores ven en esta una oportunidad precisamente para lo que tú decías, un resurgimiento del correísmo. ¿Eso es lo que puede esperarse en las próximas elecciones? Es un escenario posible. Yo creo que por ahora podemos hablar de una elección fuertemente fragmentada. Se está en estos minutos, mientras conversamos, se está formalizando por parte de la autoridad electoral la convocatoria a elecciones. El Ecuador estará en las urnas en algo menos de 3 meses. Es decir, a partir de esta noche empiezan los procesos para que los partidos escojan a sus candidatos para la Asamblea y la Presidencia de la República. Hay una semana para lograr eso. Luego viene el periodo de impugnación, todo lo que reglamentariamente se tiene que pasar. Me parece que la decisión final del Consejo Electoral será de una campaña que oficialmente durará 15 días máximo, tal vez se acorte un poco el tiempo. Es una elección sin precedentes, es un mecanismo excepcional que nunca había sido usado en el Ecuador y realmente nos enfrentamos a un escenario de mucha incertidumbre. Van a haber muchísimos candidatos, va a ser una elección fragmentada, es difícil anticipar qué sucederá. Permíteme preguntar con cierta ignorancia, pero con algo de sentido común al mismo tiempo. Unas campañas para elegir al presidente de la República, al hombre que deberá dirigir el destino de una nación de millones de personas, que sucederá en tan solo 15 días. ¿Qué grado de profundidad, qué grado de profesionalidad, qué grado de restitución democrática puede esperarse en un proceso tan acelerado?
Efectivamente, Gabriel, no es un proceso en el que se puedan posicionar ni nuevos candidatos, ni nuevas Ni un voces, profundo debate ni de que se puedan ideas. debatir. No es un mecanismo de este tipo y tal vez me faltó hacer una aclaración adicional. No se elige al presidente o a la asamblea para los próximos 4 años. Se los elige tan El solo final para del mandato. completar el periodo que se convierte en inviable. Entonces, es más un tipo de votación para confirmar o no a actores políticos que ya estén en el escenario. ¿Quién No es querrá un espacio de agarrar la papa caliente por un periodo de 2 años? Lo hará quizás con la expectativa de poder reelegirse. Así es, así es. Es difícil que haya un camino claro en el 2025, es decir, cuando tengamos el nuevo periodo regular, sin participar, sin tener un papel activo como organización, como personas, como ideas en esta elección. Creo que es una coyuntura en la que el país exige definiciones y me parece que eso sí será importante. Va a ser un debate básicamente centrado en seguridad. Creo que la seguridad jugará un papel medular en el debate político y en el debate electoral y, por supuesto, sí, el 23 va a marcar el 25, si bien no de forma definitiva, pero es imposible dejar de mirar esto como un asunto de mediano plazo. María Paula, por último, y es una pregunta genuina que se harán muchos ecuatorianos en este momento, es ¿a qué personajes del escenario político ves con probabilidades? Todo puede pasar, Gabriel. Creo que es un escenario, lo decía hace un minuto, de altísima incertidumbre, muy volátil. Las elecciones podrían definirse en los últimos días, podrían definirse con un chispazo de comunicación, podrían caerse con un error de campaña, podrían ahogarse los candidatos en medio de una crisis. Va a ser una elección y me parece que en ese escenario es difícil adelantar lo que puede suceder. Veamos, en los próximos días se decantará un poco más el escenario, por lo menos vamos a saber exactamente qué candidatos son los que terciarán para la elección, pero es difícil anticipar algo. María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Ecuador, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Gabriel. Saludos. Nosotros continuamos con más Contracorriente, con el radar, por supuesto. Es muy importante entender cuando un Estado comienza a dar señales de una desviación de los carriles democráticos y republicanos más puros. Cuando hablo de republicanos, cuando hablamos de republicanos desde América, hablamos del ejercicio de la república, no hablamos de un partido político. Y quiero hablarles de México en esta ocasión. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado inmerso en una serie de críticas y de vaivenes que han alarmado a muchísimas personas. Para empezar, y luego de la serie de negaciones que ha tenido a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico a Perú, después de la destitución de su amigo, el que intentaba dar un golpe de Estado, Pedro Castillo, Perú ha tenido que tomar algunas medidas fuertes que mostraran su postura ante la situación. Entre ellas fue la de deshacer la relación diplomática y dejarla a nivel de encargados de negocios y pedirle al embajador mexicano que abandone el país. Después de eso, Andrés Manuel López Obrador siguió una y otra vez hablando de la política interna peruana, inmiscuyéndose, violando tratados internacionales y la doctrina Estrada. ¿Qué pasó entonces? Que la Asamblea de Perú lo declaró persona non grata. Para rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona non grata ha sido aprobado por mayoría. Debate y aprobación de la moción de orden del día que expresa su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, que constituyen una violación al derecho internacional. Pero Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. Y le encantan estas cosas. Tanto le gustan
que dice que recibe esto como una especie de condecoración. No es declarar non grato al presidente de México. O sea, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. Les digo. Pero al principio de este segmento les decía que uno debe mantenerse atento a los momentos en los que un país parece declararse fuera de los carriles de la democracia y de los ejercicios de la república, republicanos, en su más puro estado. Además de lo que acabo de decirles, el presidente López Obrador mantiene una franca confrontación con la Suprema Corte de Justicia. Además de lo que acabo de decirle, el presidente López Obrador mantiene una franca confrontación con todos los organismos autónomos que regulan el poder político y le ponen frenos al poder ejecutivo para que no sea un ejercicio desbocado del poder. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el encargado de organizar y fiscalizar las elecciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia quiere desaparecerlo, dice que cuesta demasiado dinero para que nadie pueda ordenarle transparentar los recursos y los ejercicios del dinero en su gobierno. Pero además de todo esto, esta semana sucedieron dos cosas que alertaron muchísimo más. Expropió, escuche bien, expropió 130 kilómetros de vías férreas. Él dice que no expropió, que canceló una concesión legítimamente obtenida por un grupo empresarial mexicano. El mismo grupo empresarial mexicano que pretendía comprar la filial mexicana de Citibanamex, de Citigroup. Germán Larrea, presidente del grupo, dijo, no voy a gastar 7,000 millones de dólares en algo que mañana me pueden quitar. Y cuando creíamos que eso era todo lo que iba a pasar esta semana, no, todavía fue un poco más. Ahora expropió otras 13 hectáreas para un ferrocarril. Eso es lo que pasa en México. Si hace como pato y camina como pato, es un pato. Esto se está alejando del sistema republicano. Más contracorriente. El programa de hoy, habiendo dejado atrás este panorama internacional, el programa de hoy trata sobre un tema del que les hablé al comienzo de la emisión. ¿Qué está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos? Un enorme y desbocado proceso migratorio que ha llevado a 300,000 cubanos a cruzar desde México a Estados Unidos, producto de la tremenda situación que se vive en la isla, tiene matices poco sospechados. Para hablar conmigo de eso, está esta tarde Joe Suárez, el periodista Joe Suárez. Joe, ¿cómo te va? Buenas noches para ti, ¿es correcto? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Represores del castrismo en un río revuelto de la frontera sur de Estados Unidos, se llama el reportaje que escribiste al respecto, donde explicas minuciosamente, con nombres y apellidos, una serie de casos que alarman, seriamente alarman, a quienes llegaron a Estados Unidos en busca de paz, en busca de libertad, en busca de mejores condiciones de vida y sobre todo para terminar con la pesadilla sin fin que implica vivir en la isla. Te escuchamos. Sí, eso es correcto, Gabriel. Desgraciadamente hay una porosidad, vamos a decir así, en la frontera sur que incluye a personas que, bueno, están buscando asilo, son legítimos buscadores de asilo, pero también hay otras personas que han cometido violaciones a los derechos humanos y son servidores de la tiranía socialista. Obviamente, en gradaciones, hay personas que son voceros del régimen, hay personas que son represores violentos, hay personas que son represores de cuello blanco, que están inmiscuidos en el tráfico humano, por ejemplo, de las misiones médicas cubanas, las mal llamadas misiones médicas cubanas. Y hay al menos 35... Y hay al menos 35 personas que en estas categorías que están en los Estados Unidos, que han entrado la mayoría aprovechando la crisis en la frontera sur. Y bueno, muchos de estos datos, hay organizaciones de la sociedad civil que han sido fundamentales para levantarlos, como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba o el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y bueno, también la prensa.
Hablemos de algunos de esos casos. Hemos recogido, por ejemplo, el caso de Oscar Cassanella, un científico, un hombre de ciencia, que pasó por un tortuoso proceso aún antes de salir de la isla. Y una vez que sale de la isla, intenta recuperar, como dije al comienzo, su vida, su normalidad, su esperanza, si me permites, aunque suene romántico un poco, y se entera, así como así, que ese hombre que le hizo la vida miserable cruza casi que junto con él la frontera. Tenemos un video, quisiera mostrarlo, por favor. Desde que me gradué en el año 2004 comencé a trabajar como investigador de cáncer en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, muy conocido como el Oncológico, en La Habana. Y Erasmo es uno de los vicedirectores del Oncológico, él es el vicedirector de asistencia médica y fue cómplice junto con Lorenzo Anasagasti Angulo, que era el vicedirector de investigaciones, y con el difunto Luis Curbelo Alfonso, director del INOR, de colaborar con la policía política para permitir la entrada de la policía, de los represores violentos que pues me interrogaban allá adentro, a veces me sacaban a la fuerza de golpes, esposados. Y independientemente de eso, además, él apoyó. Yo recuerdo que yo hablé directamente con él y él justificó el actuar de Anasagasti, y para colmo, uno de los eventos más tristes fue el día que me hicieron el juicio laboral por mi expulsión, y él se bloqueó la puerta de entrada a la sala donde estaba realizándose el juicio para que no entraran mis testigos. Claro. O sea, dejándome en indefensión y violando la propia ley laboral que ellos tienen. Pero yo no soy la única víctima. Él también perdió 3 veces. Cuando tú dices perdió 3 veces, unos documentos necesarios para que Omar Ruiz Urquiola, paciente de cáncer de mama, pudiera hacer uso de una resolución que tiene en MISA que se llama la 232, que es para que se importen los medicamentos o para que envíen hacia otro país con manutención y pago digamos, de servicios médicos a una paciente que no pueda ser tratada. Antes que nada, quiero agradecer el fragmento de Mega TV en donde Cassanella habla de este proceso, pero te necesitamos a ti para ponerle contexto, Joe. Así es, muchas personas que huyeron de Cuba pensando que habían llegado, además de tierra de libertad, a un lugar donde no se permitiría la entrada de violadores de derechos humanos, pues desgraciadamente se encuentran en el caso de Cassanella. Es un caso muy similar al de la película Plantados, de Lilo Vilaplana, que fue un éxito hace algunos años. Se estrenó y justamente recuerdo que Cassanella y yo vimos la película Plantados en uno de los estrenos clandestinos que se hicieron en La Habana. No imaginábamos, ni él ni yo, ni ninguna de las personas que estaban allí, que llegado él a los Estados Unidos se encontraría en una situación similar a la del protagonista, un hombre que, torturado durante años, vejado por los militares comunistas en la isla cubana, llega acá y se encuentra con uno de sus torturadores. Cassanella está en ese caso, hay muchas otras personas que están en ese caso y valientemente lo han denunciado a organizaciones de la sociedad civil, te mencionaba 2 antes, pero hay muchas más, otros lo han hecho a través de sus redes sociales. Y lo importante, Gabriel, sería que estas denuncias no quedaran solamente como página de diario, ¿no? Que no queden como flor silvestre, que al otro día muere, y que es desgraciadamente el destino de la mayoría de la prensa, sino que hay acciones concretas. Vamos a ponerle un poco de contexto a esto. ¿Me ayudas, por favor? Te voy a llevar muchos años atrás para plantar la piedra que basa quizás un poco esta historia, porque se trata de un caso particularmente icónico, que es el caso de Ana Belén Montes. Alguien que llega como doble agente a infiltrarse a los más altos niveles del gobierno estadounidense para ser asesora en la relación con Cuba. Y luego se descubre que es una doble agente. Es decir, el espionaje, señores, como en las películas. Cuando eso sucede, ella es evidentemente condenada a 30 años de cárcel, mismos 30 años mismo presidio que terminó precisamente este año hace unos meses. Teniendo en cuenta esto, para que nadie subestime a
Cuba, para que nadie subestime el sistema de inteligencia cubana, para que nadie subestime esa dictadura y qué tan lejos puede llegar, tan lejos como para infiltrar a los más altos niveles de la Casa Blanca un doble agente. Así de lejos puede llegar. Tomando como precedente este caso tan icónico, quiero que hagas un recorrido yo de allá para acá sobre muchos otros nombres que tú has documentado en tu reportaje, de personas que miembros de las Fuerzas Armadas, en algunos casos periodistas, en otros casos integrantes de brigadas de respuesta rápida, han salido en un supuesto exilio desde Cuba para integrarse al exilio, a la masa de cubanos exiliados en Estados Unidos. Hablemos fundamentalmente de Estados Unidos, pero hay otros países. ¿Para hacer qué? Esto es lo que necesitamos comprender. Bueno, la verdad es que el subestimar a las fuerzas de infiltración cubanas, que llegó a ser unas 5, de acuerdo con consultores de inteligencia acá de los Estados Unidos en los años 90 y 80, llegó a ser una de las 5 agencias más importantes de espionaje en el planeta. Yo creo que esa misma subestimación que ocurrió en los años 80 y por la cual personas como Ana Belén Montes, personas además como la Red Avispa, muchos de ellos llegaron diciendo presuntamente que habían llegado en balsas, que habían robado avionetas, que llegaban con la idea de solicitar un refugio político. Muchas de esas personas terminan también haciendo daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hablamos de las víctimas, claramente. Las víctimas se sienten que hay impunidad, sienten un dolor tremendo. En algunos casos, como el caso de Antúnez, el conocido preso político cubano, conocido como el Nelson Mandela cubano, él relataba que hacía años acá había una de las personas que era líder de las cárceles en Santa Clara, que lo había torturado, que lo había vejado y que estaba viviendo acá en los Estados Unidos. Y quiero conectarlo con esta historia porque no me gustaría dejar un panorama sombrío, aunque el panorama es muy terrible, pero hay esperanza. Antúnez y otras organizaciones denunciaron este caso y eso también está recogido en el reportaje que he publicado en Yucca Byte y en el Washington Stand en inglés. Denunciaron este caso y este señor tuvo que salir huyendo a Cuba porque el FBI tomó cartas en el asunto. O sea, hay esperanza. Lo que pido a las personas es que denuncien, que no se queden calladas, porque no hay nada peor que la impunidad. Y si dejamos que la impunidad llegue a un país que ha abierto las puertas a tantos inmigrantes, a tantas personas que buscan libertad como los Estados Unidos, sería un desastre total. Definitivamente lo sería. Vamos a ponerle una nota de humor y sarcasmo, si es que acaso el humor y el sarcasmo caben en semejante cosa. En tu reportaje planteas un hecho muy hipotético, si se quiere, pero fácil de inferir. Tú dices que en los procesos de refugio y el pedido de visas, bastante extraño es que se las otorguen de todas formas, es preciso contestar preguntas como las siguientes. ¿Ha sido usted miembro o ha estado asociado de algún modo al Partido Comunista? ¿No? ¿Es usted de algún modo involucrado en actividades como genocidio, tortura, la muerte o el intento de matar a alguien, lastimar seriamente o tratar de lastimar a propósito a alguien? ¿Ha perseguido usted alguna vez directa o indirectamente a una persona por razón de su raza, religión, origen racial, pertenencia a algún grupo social en particular u opinión política? ¿Ha sido usted miembro, sirvió o ayudó o de otra manera participó alguna vez en unidades militares, paramilitares o de policía o grupos parapoliciales? Estas preguntas que debe responder cualquier persona al pedir su visa y en algunos casos a pedir asilo para Estados Unidos, evidentemente tienen como mínimo que haber mentido. Así es, eso es correcto, Gabriel, y los pone delante a todas estas personas delante de un delito federal. Y eso es esencialmente por lo cual podrían ser juzgados. En una Cuba futura, en una Cuba democrática, obviamente estos delitos de lesa humanidad no prescriben, pero acá en los Estados Unidos, hoy, en este momento, por lo que podrían ser procesados, incluso revocada su residencia y deportados hacia la isla, o cumplir cárcel o pagar grandes multas por haber mentido a las autoridades federales, sería esto, sería que han mentido en muchos de los formularios. A cada rato se les entrega un formulario de esto a las personas que están solicitando asilo, que están entrando al país. En frontera
se les pide si tienen que sacar un permiso de trabajo, se les pide si tienen que regularizar su situación a través de un proceso de una aplicación a la residencia permanente en este país. De manera que en todos esos formularios hay un rastro de mentiras, y mentir ante las autoridades federales, repito, es un delito y es por eso por lo cual pueden ser juzgados acá. Por eso es tan importante lo que plantea sobre la necesidad de que quienes tienen conocimiento de la llegada de estas personas lo denuncien. Así es, eso es correcto. La impunidad no debe ser una norma, no al menos en un país que es el faro de libertad. En tu reportaje das muchos nombres. Voy a citar solo algunos y si me permites te robo la descripción, porque es casi absurdo entender cómo esas personas llegaron a entrar a Estados Unidos. Hablas, por ejemplo, de militares como Daniel Alejandro Gutiérrez, ex jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria, que perseguía a quienes trataban de huir de la isla en bote por las playas de Villa Clara, por ejemplo. Otro jefe de sector, Rainier Dueñas, que golpeó a niños y adultos durante el 11J en Colón, Matanzas, en Estados Unidos, a donde huyó, obtuvo en septiembre del 2022 un permiso de trabajo. Y puedo seguir, la lista es enorme. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que permite que esto sea posible? Bueno, obviamente la crisis en la frontera sur, que no únicamente está referida, o sea, tiene como una arista la entrada a los Estados Unidos de represores cubanos. La crisis en la frontera sur ha desbordado las capacidades, es lo que estimo, ha desbordado las capacidades de las autoridades allí. De manera que es muy difícil procesar esta gran cantidad de información, esta gran cantidad de solicitantes de asilo y verificar quiénes son estas personas, quiénes dicen ser estas personas y hacerlo en un tiempo óptimo. No te quiero poner en problemas, no te quiero poner en problemas pidiéndote una opinión, pero es que se cae del árbol la pregunta. Las personas cuando van a pedir sus visas para Estados Unidos llenan con minuciosidad los formularios, revisan sus historiales, se preocupan por si se las darán o no, y luego que vemos que dictadores, represores, genocidas obtienen la visa. Algo está fallando en el sistema de verificación, por decirlo menos. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, en el caso cubano, la oficina para refugiados que durante años, durante décadas, estuvo abierta en el país, sigue cerrada. Y es una lástima porque hay tanta represión, especialmente después del 11J, tantas voces levantándose, tantos líderes comunitarios como pastores, personas que son opositores, periodistas independientes, están saliendo al exilio y a veces lo hacen arriesgando su propia vida, a veces lo hacen endeudándose de maneras tremendas y sobre todo poniendo en riesgo su vida en estas travesías a través de Nicaragua y Centroamérica hasta llegar a la frontera sur para solicitar asilo. En muchos casos, estos represores no recibieron visas. Esto quiero dejarlo claro. Estas personas llegaron a la frontera sur y ahí en la frontera sur reciben una serie de... O sea, hay varios documentos que pueden recibir. El famoso I-220A, el parol humanitario, que puede variar por la cantidad de días en que se expide, pero generalmente han llegado a través de la frontera sur. Y yo siento que uno de los mensajes principales del reportaje es que una frontera débil, autoridades fronterizas que miran hacia otro lado o que están desbordados en sus capacidades, permiten que todo este tipo de individuo entre a los Estados Unidos y obviamente haya, digamos, consecuencias psicológicas para las víctimas que están acá, pero también incluso para un posible peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como lo vimos con la red Avispa, por ejemplo, o con Ana Belén Montes, tú comentabas esos datos. Es impresionante. Claro que también habrá quien diga, y con justa razón, que en un proceso migratorio que incluyó la entrada de 300,000 personas, la de 35 es una cifra casi incuantificable. El margen de error es ínfimamente pequeño. Sucede que son errores con personajes francamente... Estas son las que hemos identificado. Ojo, no significa que sean las únicas, Gabriel.
Bueno, esperemos que todo esto vaya cada vez para mejor. Esperemos que así sea. Quiero, si nos ayudan los chicos de la producción, poniendo en pantalla esta ilustración que fue la que sirvió para la apertura de tu reportaje publicado, y que me gustaría compartir con ustedes, porque también, por cierto, fue la portada de nuestro programa del día de hoy y me gustaría mucho si me ayudan poniéndola en pantalla. Es una ilustración de Julio Llopis. Esta la tenemos aquí. ¿No la tenemos? Ahí está, muy bien. Frontera sur de Estados Unidos, peligroso río revuelto. Qué panorama, ¿eh? Vaya panorama al que se están enfrentando. Y desde aquí, pues les deseamos a todos los que encontraron, definitivamente encontraron, porque esto también es justo decirlo, encontraron una tierra de oportunidades en Estados Unidos, encontraron un lugar donde recomenzar sus vidas, donde hallar la paz, donde hallar la prosperidad, donde poder planear, tan sencillo como eso, poder planear, cosa que no es posible cuando se trata de la isla. Esperemos que todos ellos sigan por ese camino y que esto que estamos mostrando hoy, que es muy cierto, pero que esto que estamos mostrando hoy no suceda más. Gracias, Joe. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto. Es Joe Suárez, el periodista cubano que se ha exiliado en Estados Unidos y que desde allí sigue con un ejercicio crítico del periodismo, lo que es indispensable en este mundo que vivimos hoy. Vamos sin muchas más vueltas porque se nos está acabando el programa. Vamos, ¿les parece? Al SOS Libertad. Yaima Pardo, te voy a hacer una serie de preguntas que quiero que me contestes con toda honestidad. Es importante que estés ahí. ¿Me ponen a Yaima, por favor? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ha sido usted miembro o estado asociada de algún modo con el Partido Comunista? No, de ninguna manera. ¿Estuvo usted de algún modo involucrada alguna vez en actividades como genocidio, tortura, la muerte o intento de matar a alguien? No, ni tráfico humano, no he hecho nada de eso, de verdad que ¿Ha sido no. usted miembro, sirvió o ayudó de otra forma, participó alguna vez a unidades militares, paramilitares de la policía o grupos policiales? Para nada. Ok, podemos seguir siendo amigos. Esto me da mucha alegría. Vaya, te confieso que en algún matutino de la escuela participé y fui víctima de todas las locuras esas que hacían con los niños cubanos. Recité bastante poesía en los matutinos, todo ese adoctrinamiento, de eso sí fui parte, como casi todos los niños cubanos. Qué barbaridad. Yaima, hablamos todo, buena parte del programa del enorme proceso migratorio y hay muchas cosas que ver, entre otros que no todo el mundo está feliz. No. Quería comentarte precisamente sobre eso. Este fin de semana en el icónico Versalles, aquí en Miami, se realizaron protestas donde un restaurante, para quienes no conocen Miami, es un restaurante cubano en Miami. Así que se presta para el debate también, para todas las protestas. Acá tiene una conexión muy directa con todo lo que está pasando en Cuba. Cuando en Cuba se protesta, aquí también se sale a protestar. Es como si fuera el alma cubana de aquí de Miami está latiendo ahí. Y quería contarles eso, niños y madres, padres, familias enteras fueron a protestar porque al cruzar la frontera, esta es otra de las aristas de la crisis migratoria, le han dado una I-220A, que eso representa como un paso para salir de la prisión, pero no es una entrada legal al país. Entonces, no se pueden acoger al año y un día a la ley de ajuste cubano, que es como el beneficio que tienen los cubanos respecto a otras nacionalidades. Entonces, se está protestando por eso, ¿no? Porque quieren legalizar su estatus. Se escuchaban a niños dando su testimonio de lo que pasaban en Cuba, a sus madres, a familias enteras diciendo que no iban a regresar, que preferían estar aquí sin papeles. Pero bueno, la cosa está bastante complicada en la historia. Y yo creo también que la migración cubana ha sido exitosa también por todo lo que se ha generado para entrar aquí, ¿no? Que se le ha apoyado muchísimo. Pero permíteme entender cuáles son los motivos de esas protestas.
Las protestas es que quieren pedirle a Biden directamente que se legalice, que eso cree como un parol y que sea una vía legal para entrar al país, que se legalice el I-220A para que puedan luego ajustarse, aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Y qué tan grandes han sido esas protestas? Bueno, son familias enteras. También desde la parte legal se está respondiendo y abogados de migración han hecho demandas al gobierno. Y esa es como la salida legal que puede tener la solución legal que pudiera tener esta crisis, ¿no? Porque al final va a estar generando muchísimos problemas porque todas esas personas que entraron con I-220A no tienen cómo ajustarse, no tienen cómo legalizar y están siendo deportados también. Hay personas cuando la llaman a corte, le dicen y los montan en un avión y los regresan. ¿Cuántas personas han participado de esas protestas? ¿Perdón? ¿Cuántas personas han participado de esas protestas? Eran varias personas, sí, sobre todo personas que son recién llegados. Se llenó el Versalles y yo lo vi que lo cubrieron varias agencias, estuvieron ahí cubriendo el evento. Yo no pude estar directamente, pero bueno, lo refiero porque quería compartir esto con ustedes realmente, sí. Yaima, te agradezco mucho, como siempre, haber participado con esta información que nos da un panorama de lo que está pasando del otro lado. Sí, otra de las aristas de esta crisis, de verdad. Como están entrando represores, también están entrando muchas familias necesitadas de ayuda, de apoyo, porque de verdad, mientras más soporte tengan de nuestra comunidad, más exitosas van a ser esas migraciones también. Muchísimas gracias. Es Yaima Pardo, nos vemos la semana que viene. Nosotros continuamos con más Contracorriente. Quiero mostrarles antes de irnos esta pieza, esta caricatura de Abraham Rivera, que como cada semana contribuye con su humor. Un humor que particularmente tiene una buena porción de agridulce. Ahí están las redes sociales de Abraham Rivera, su Facebook, su Instagram y su YouTube, a donde les recomiendo suscribirse, porque Abraham es un youtuber asiduo, prolífero y muy, muy, muy atinado. Antes de irnos, quiero, por favor, ponerles por última vez las redes sociales del programa para que no se vayan de aquí sin, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube, por donde nos están viendo, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones, y ahí está nuestro TikTok, nuestro Twitter, el Instagram y los distintos canales de YouTube, algunos de los canales de YouTube en los que pueden vernos. Y ahí estoy yo, tanto en Instagram, en Twitter como en Facebook, y para encontrarme en TikTok, nada más les ponen un número 1 al final y allí me encontrarán. Soy Gabriel Bauducco y a nombre de la Fundación Liberty Plus y del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, le doy las gracias por haberme acompañado. Nos vemos la semana que viene.